Bienvenidos al estudio del primer libro de Samuel. Hoy analizaremos el capítulo 27 versículo a versículo. Durante 7 años Saúl ha perseguido a David. David le ha perdonado la vida a Saúl en 2 ocasiones. También hemos visto la protección de Dios hacia David. Sin embargo, David en su humanidad ve muy lejano el momento en que recibirá el reino por parte de Dios. Su corazón se ha desanimado. El título del tema es El desánimo de David. El bosquejo de hoy es, primera parte, la decisión de David, versículo 1. Segunda parte, David en la tierra de los filisteos, versículos 2 al 7. Parte 3, la nueva ocupación de David, versículos 8 al 12. Y cuarta parte, breve resumen de los viajes de David. Oremos. Señor, te pedimos que abras nuestra mente, nuestros ojos para recibir tu palabra, para que seamos obreros instruidos, para que este mensaje transforme nuestra vida conforme a tu corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Primera parte, la decisión de David. Versículo 1. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Así comienza este capítulo, con una declaración del corazón de David, y vemos que claramente todavía falta ser transformado por Dios, porque son palabras de desánimo, son palabras que se dice a sí mismo, en su corazón, no lo dice en voz alta, no tiene un diálogo con otras personas. De hecho, la conversación es dentro de sí. Lo vemos con este corazón afligido, desanimado. De hecho, siente que va a morir, que Saúl en algún momento lo va a matar. Y esto es algo muy importante. Lo que decimos en nuestro corazón tiene un poder tremendo en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, incluso en nuestro destino. Estas palabras de desánimo de David nos reflejan que había olvidado todo el cuidado que Dios le había dado. El desánimo y la desesperación provocaron que David decidiera dejar la tierra de Israel y vivir entre los filisteos. Recordamos el capítulo pasado que decía, me han obligado a salir de la tierra para adorar en tierra de idólatras, en tierra de paganos, porque David no podía acercarse al tabernáculo de Jehová. Antes David confiaba en Dios para que lo protegiera de la mano de Saúl, y en vez de esto decidió dejar la tierra de la promesa, dejó al pueblo de Dios y buscó la protección, entre comillas, entre los filisteos. Parte 2, David en la tierra de los filisteos, versículos 2 al 7. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite ahí, pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días de David que habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. El desánimo y la desesperación del corazón de David no solo le afectó a él, sino que también afectó a sus 600 hombres, y no solo a los 600 hombres, sino también a sus familias. Vemos que este grupo se trasladó de la tierra de Israel, estamos hablando de la tierra de Judá, y pasó al lado de los filisteos. Dejó esta tierra prometida por Dios a su pueblo y a su descendencia para vivir en la tierra de estos paganos. La deserción de David toca sus familias, toca a sus soldados, y cada vez que tomamos una decisión vamos a afectar a los que nos rodean. Ya anteriormente David había huido a Gat, lo vimos en 1 Samuel 21. De hecho, fue presentado ante el rey Aquis, este mismo rey. Sin embargo, David fingió locura, fingió demencia, y de esta manera logró escapar. Pero ahora viene armado, viene con un pequeño grupo
un grupo fuerte de hombres, creyendo que en la tierra de Gad podrá tener el refugio que tanto anhela. Dios permitió que esta experiencia se volviera amarga rápidamente, pero David tenía que entender que Dios es quien lo protegía. David logró su meta inmediata, porque vemos y acabamos de leer que Saúl lo dejó de perseguir, pero ahora está en una posición muy comprometedora porque se somete al rey de Gad. De hecho, es triste es triste leer las palabras de David cuando se dirige a este gobernante filisteo y utiliza esta frase, tu siervo. Antes esta frase se la decía a Saúl, sin embargo ahora se lo dice a un gobernante filisteo. David pide una ciudad porque necesitaba libertad para operar con su propia política, independientemente, sin ser observado ni cuestionado. Y David decide habitar en Ziklag, no por una semana o un par de meses, sino por 1 año y 4 meses. Mientras David residió en Gat, muy probablemente adquirió conocimientos musicales, algunos acordes o incluso algunos instrumentos, y esto lo vemos en algunos salmos con el término gitit, que es un término usado en inscripciones después de este periodo. Sin embargo, no tenemos registro de ningún salmo que se haya escrito durante este periodo. Este no fue un punto alto espiritual en su vida. ¿Qué estuvo haciendo David? Parte 3, la nueva ocupación de David. Versículos 8 al 12. Subía David con sus hombres y hacía incursiones contra los jesuritas, los jerritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis, y decía a Aquis, ¿dónde habéis rodeado hoy? Y David decía, en el Negev de Judá, y en el Negev de Jeramel, o en el Negev de los Eneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gad diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. La palabra hebrea para incursiones viene del verbo despojar, pero con la idea de despojar a los muertos de sus posesiones. Y esto describe muy gráficamente lo que hacía David. Atacaba pueblos, campamentos, mataba hombres y mujeres y no dejaba a ni un hombre vivo. Se llevaba sus tesoros, su ganado, y pretendía, o eso le decía a Aquis, que estaba de su lado, que estaba al lado de los filisteos. Él decía que atacaba a su propio pueblo, a Israel. Sin embargo, David no era más que un ladrón y un asesino. Tomaba el botín sin la aprobación o la guía de Dios. Ahora pelea sus batallas por dinero, por alguna recompensa, en lugar de hacerlo por el honor de Dios. David le mentía a Aquis porque se sentía avergonzado de lo que hacía. Mentía para ganar su favor y sabía que el líder filisteo se sentiría complacido de escuchar a David que atacaba a su propio pueblo, Israel. Vemos hasta dónde ha llevado el desánimo, la desesperación de David a lo largo de este periodo, de este año 4 meses. Bien, hasta aquí vamos a terminar con los viajes de David, pero vamos a hacer un breve resumen, porque aquí acaba el capítulo. Vamos rápidamente a ver el resumen de los viajes de David. Y vamos a ver este primer mapa. En este primer mapa señalo la ciudad de Gabá. Y vamos a retroceder a 1 Samuel capítulo 19. En esta ciudad Saúl comenzó a perseguir a David. Jonatán intercedió por la vida de David ante su padre. Y también Mical, la esposa de David, la hija de Saúl, le ayudó a escapar de la mano de su padre. David huyó. Siguiente mapa. David huyó a Ramá, donde se encontraba el profeta Samuel. Saúl siguió a David, llegó a este lugar, pero recordamos que el Espíritu Santo vino sobre él y de esta manera Dios salvó la vida de David. Siguiente mapa, 1 Samuel capítulo 20. David regresó a Gabá para hablar con Jonatán. Jonatán ideó un plan para averiguar si su padre mantenía el deseo de matar a David. Saúl se enojó tanto contra su hijo que incluso intentó matarlo, si bien recuerdas. En la piedra de Sel, la piedra de la despedida o de la partida, David y Jonatán se
Se despidieron haciendo un pacto donde David perdonaría a los descendientes de Jonatán para que no murieran ninguno de ellos cuando él ascendiera al trono. Llegamos al capítulo 21. Y David llega a la ciudad sacerdotal de Nob. Ahí Ahimelech le dio los panes de la proposición y la espada de Goliat. En este capítulo también vemos, siguiente mapa, que David huye a la tierra de los filisteos y precisamente con el rey Aquis en esta ciudad de Gat, de donde era Goliat el filisteo. Ahí rápidamente los filisteos reconocieron a David y David tuvo que fingir esta locura para poder escapar de ellos. Capítulo 22. David no tiene a dónde ir y se quedó en la cueva de Adulam. De hecho, Adulam significa cueva. Estuvo en este lugar, donde está señalado en el mapa, y su familia vino a reconfortarlo. Se unieron también a él los afligidos, los endeudados y los amargados en espíritu, y eran 400 hombres. También vemos a David que lleva a su familia a Moab. Recordemos que su bisabuela era Ruth, esta moabita que también estudiamos en ese libro, que vino con su suegra para apoyarla, para no dejarla. Y recordamos esa hermosa frase: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Bueno, los lleva a esta tierra de Moab. Sin embargo, el profeta Gad viene con David y le pide que regrese a la tierra de Israel. David regresa, siguiente mapa, al bosque de Aret. David obedece al profeta porque fue una orden de Dios y habita en este bosque. Los habitantes de Keila, una ciudad muy cercana, fueron atacados por los filisteos y piden ayuda a David. Muy probablemente lo conocían cuando David estuvo en Adulam. Siguiente mapa, aquí tenemos a Keila y también cambiamos de capítulo al capítulo 23. David consulta a Dios si debe descender a Keila para protegerla. Saúl se entera de la ubicación de David y David salva la ciudad, pero también se entera de que Saúl viene tras de él, vuelve a consultar a Dios y decide salir de la ciudad hacia el sur. Porque en este momento Saúl también había atacado a los sacerdotes de Nob, que se encuentra la ciudad que vimos al norte. David huye, siguiente mapa, al desierto de Sif. David se fue al desierto de Sif y habitaba en los montes. Saúl lo buscaba todos los días. Vemos aquí esta constancia de Saúl, pero Dios no le entregó a David en sus manos. Dios protegió a David. David se quedó en Ores y en este momento Jonatán vino a animar a David. Sin embargo, los habitantes de Sif le dan a Saúl la ubicación de David y David se tiene que mover a Maón, al desierto de Maón, y es aquí donde Saúl lo alcanza. Recordemos la peña de las divisiones, Selak Hamalekot. Cuando Saúl está a punto de atrapar a David, un mensajero le avisa a Saúl que los filisteos han hecho una irrupción en el país. De esta manera Dios salva a David. Capítulo 24. Vemos a David huyendo al desierto de Sif, nuevamente vuelve a regresar y se ubica junto al Mar Muerto en la ciudad de En-Gadi. Después de perseguir a los filisteos, Saúl se dirige a En-Gadi. En este lugar Saúl entra en una cueva donde David y sus hombres estaban escondidos. David le perdona la vida a Saúl y Saúl bendice a David y regresa a su casa. Capítulo 25. David deja En-Gadi y muy probablemente se va a Ramá. ¿Por qué? Porque muere Samuel y lo sepultaron allá en su casa. Algunos comentaristas creen que David sí fue, es por eso que lo pongo aquí en el mapa, pero otros piensan que tal vez no. ¿Y a dónde se fue? Siguiente punto, siguiente mapa, al desierto de Parán. Este es el lugar donde se dirige y que está muy cerca el monte Carmel. Es en este lugar donde ocurre el encuentro con Nabal y Abigail. Siguiente mapa, pues David regresa al desierto de Sif, capítulo 26. David regresa, se esconde nuevamente en el desierto y los sifeos nuevamente vuelven a dar la ubicación de David. David busca el campamento de Saúl y mientras duermen entra en el campamento y vuelve a perdonar la vida a Saúl. Y bien, Saúl aquí hace una promesa de no dañar a David. Y el capítulo 27 que estudiamos hoy, David decide ir a la tierra de los filisteos, se hace siervo del rey Aquis. Y también lo vimos que el rey Aquis le da Ziklag y en este lugar David mora 1 año y 4 meses. Bueno, pues prácticamente he tardado 7 minutos en este breve resumen, lo cual era intencional porque fueron 7 años de todos estos capítulos, 7 años donde David ha sido perseguido. Aplicación, termino. ¿Qué haces cuando estás desanimado? ¿En dónde encuentras consuelo?
Primer punto, primera conclusión. El desánimo puede ser una luz de advertencia para nosotros de que hemos perdido nuestro verdadero objetivo. Y quiero leer Salmo 73, versículos 2 y 3. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y es que el orgullo, la codicia o la avaricia pueden alimentar nuestro desánimo. Así como el salmista, sus pies casi se deslizaron, se resbalaron. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes cuando vi cómo prosperaban. Es fácil desanimarnos cuando buscamos alguna recompensa o afirmación de aquellos que nos rodean. Y David tal vez ya esperaba el reino y viendo que pasaron 7 años y Dios no se lo daba, se empezó a desanimar. Punto número 2. Dios ordena a su pueblo a esforzarse y a cobrar ánimo. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6 dice: esforzaos y cobraos ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y Josué 1:9, este hermoso versículo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios nos da la orden, no, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Conclusión número 3. La clave para vencer el desánimo es recordar nuestra meta. ¿Y cuál es nuestra meta? Y con eso quiero concluir. Bueno, el apóstol Pablo desde la cárcel escribe a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y es que las promesas de Dios no solo son de protección en este momento de peregrinaje, donde prácticamente el enemigo nos persigue y Dios nos protege, pero Dios nos ha prometido ser reyes y sacerdotes, un pueblo de reyes y sacerdotes, un lugar donde hemos de heredarlo. De hecho dice una bienaventuranza, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Y eso es lo que Dios nos quiere dar. Y a quien Dios le ha prometido no solo la tierra, sino esta heredad. Bueno, quiero recordar Hebreos 11, 13 al 16. Y tenemos esta gran lista de la fe. Pero vean cómo termina este capítulo. Hebreos 11, 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Y qué es lo que no recibieron? Pues la vida eterna. Esta gloria que nos decía Pablo en Colosenses 3:4. No recibieron lo prometido, no recibieron un nuevo cuerpo, no recibieron el descanso, no recibieron el verdadero descanso que Dios nos quiere dar, sino que mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dicen claramente da a entender que buscaban una patria, es decir, son peregrinos, buscaban una patria, así como David, pues si hubiesen estado pensando en aquella de dónde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Si estuviesen pensando de dónde habían salido, dice el escritor, tenían tiempo de volver, de regresar. ¿Para qué sufrir? Versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Y ese es a donde nosotros nos dirigimos, es hacia donde caminamos. Y Pablo desde la cárcel nos anima y nos dice, Filipenses 3:14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo proseguía a la meta, veía que las promesas no se cumplen aquí. Y cuando digo las promesas, hablo de la vida eterna, hablo de la salud, donde ya no habrá más llanto, donde ya no habrá más muerte, porque hay otras promesas de protección y de sustento. Yo hablo de esas promesas donde ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento.
Por eso el salmista, y regreso al Salmo 73. Después de haber envidiado a los impíos, ver cómo prosperaban, de haberse desanimado, dice que miró su santuario. Y voy a leer los versículos 25 y 26. Salmo 73, 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Que esa sea también nuestra oración. Oremos. Señor, ¿a quién tenemos? ¿A quién tenemos en los cielos, Señor? Sino a ti, y fuera de ti nada deseamos en esta tierra. Pedimos que abras nuestros ojos para que veas para que podamos ver que tú estás a nuestro lado, que estamos de paso, que es un peregrinaje, que estamos siendo perseguidos así como David, pero que nos espera una patria celestial, con mejores cielos, con una mejor tierra, donde podremos disfrutar de ella y de tu presencia. Gracias, Señor, por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.